Hola, muy buenas. Seguimos aquí en nuestro estudio de Hebreos, pero es importante recordar lo que hemos visto hasta ahora. Que ya la primera semana vimos que Jesús es superior a los ángeles. Entonces, y después que también que Jesús se humilló, se hizo carne y vivía aquí, nos dejaba un ejemplo, pero también como decía al final del capítulo 2, que Él fue tentado, igual que nosotros, pero sin pecar, y por eso es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entiende dónde estamos y lo que estamos experimentando. Entonces nos puede ayudar. Más que el concepto de un Dios lejano, vemos que nuestro Dios es un Dios personal que está con nosotros. Y ya pensando en eso, llegamos al capítulo 3 y dice, por tanto, por eso, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, o sea, participantes es una acción, activos, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Te quiero animar a considerar a Jesús, verle nuevamente, ver lo que hizo, ver su amor, ver la obra, ver cómo Él camina contigo y ayuda y responde a tus necesidades. Y entonces, y aquí vamos a tener se va a comparar a Moisés y Jesús. Entonces, después dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado, digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces vemos que también Jesús es superior a Moisés. Que claro, para un judío, entonces al decir el nombre de Moisés ya venían las historias, venían la influencia y el poder de Dios mostrado a través de su vida. Pero aún así, Jesús es más, porque Moisés era como siervo en la casa. Y Jesús, el Hijo, el dueño de la casa. Y la casa, la cual casa somos nosotros. Pero después hay una condicional. No quiere decir que todo el mundo forma parte de esa casa, sino si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, vamos a ver lo que es eso. Porque es importante, porque eso es la condicional. Entonces, somos la casa si hacemos eso. Pero ¿qué es? ¿Qué significa? Y lo vamos a ver, porque después dice en el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo.
Entonces ahí para un judío, entonces escuchando eso, ya te traería muchos eventos del pasado. Y bueno, eso mismo es una referencia al Salmo 95. Pero para un judío eso traería a la mente ya la salida de Egipto. Cuando vieron el poder de la mano de Dios y como Dios les habían sacado de Egipto y llegaron al Mar Rojo y ya vieron el enemigo ahí detrás y ellos estaban ahí en un sitio donde no podían salir, pero Dios obró y abrió el Mar Rojo y ellos cruzaron el Mar Rojo en tierra seca. Y llegaron al otro lado y después Dios cerró el Mar Rojo con los egipcios ahí en medio. Entonces ellos, los judíos, alaban a Dios por mostrar su poder, por sacarlos de Egipto, por ya darles la libertad. Pero pronto empiezan las quejas, porque ya viene hambre. Y ya empiezan a decir, ¿no hubiera sido mejor quedarnos en Egipto? ¿No debemos volver ahí donde ya comíamos? Y Dios responde y les da maná. Y después viene sed. Y otra vez se quejan. Dicen, ¿qué? ¿Ya nos ha sacado aquí para matarnos? Pero otra vez Dios responde. Y en Números también nos dice que se quejan sobre el tema de solo tener maná. Y ya recuerdan lo que comían en Egipto como esclavos. Y dicen, mira, no hubiera sido mejor quedarnos ahí porque nos ha sacado. Entonces, ellos ya empiezan a solo pensar en lo que reciben, no en quién va con ellos, no en quién ha puesto su nombre sobre ellos como pueblo, no en el poder de Él. Y después también la historia de los espías que entraban ahí en la tierra prometida para ver cómo era. 12 espías. Y los 12 vuelven diciendo que es una tierra ya donde fluye leche y miel. Y con fruta grande. Y una tierra preciosa. Pero 10 de ellos dijeron, pero los pueblos son pueblos fuertes, con murallas, imposible vencer. Y son gigantes y poderosos. Y solo 2 dijeron, mira, vámonos. Dios nos dará esta tierra. Pero los 10 entonces ya presentaban tanto y ya tocaban el miedo del pueblo. Entonces el pueblo rechazó el concepto de los 2 que eran fieles a Dios y lo que Dios había dicho. Entonces vemos como ellos como pueblo endurecieron el corazón hacia Dios. Entonces, pero el Espíritu Santo en este contexto vuelve a decir, mira, hoy si oyeréis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como ellos hicieron en tiempo atrás. Y después lo aplica otra vez a los que leían esta carta. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y sigue en un momento, pero entonces dice, mira, no volvéis a esa experiencia que pasó ahí en el desierto.
No volvéis a olvidar de tu Dios. Es importante también exhortaros, ayudaros, no caer a esa trampa, no caer a ese engaño del pecado que te dice que mira, ya sería mucho mejor en otro sitio. ¿Por qué estás aquí sufriendo cuando ahí puedes estar mucho mejor? Eso es el engaño del pecado. Porque después cuando vayas ahí, ya en la misma voz que te decía que es mejor ahí, te va a culpar diciendo, ¿cómo puedes haber dejado a tu Dios? Pero debemos exhortarnos los unos a los otros cada día. Entonces, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado nos dice que Dios es malo, Dios es cruel, Dios no te ama, tú eres mejor sin Él. Pero eso, si tú no ya te enfrentes con eso y ya tratas ese tema, y si dejas que esa voz sigue diciéndote y que esa palabra se quede en ti, entonces lo que va a pasar es lo que pasó. Entonces ya tu corazón se va a endurecer. Y dice en el 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces, otra vez lo repite. Y lo dice, mira, hay que retener firme hasta el fin nuestra confianza. Eso es en Dios. No, y como veremos en un momento, no quiere decir que ya vivir una vida perfecta, de siempre estar ahí ya con los ojos puestos en Él, sin pecar, porque vemos en la Biblia que nosotros tenemos esa batalla y tenemos que seguir batallando. Porque como Pablo decía, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero decir, eso hago. Y siempre hay ese conflicto dentro de mí. Pero tengo que ya volver a tener presente y firme en mí que Dios es fiel. Y Él cumple sus promesas. Aunque hay momentos que yo no recibo lo que busco. Aunque hay momentos que no entiendo lo que me pasa porque estoy siguiendo a Dios. Para nosotros hoy no es que si tú haces todo bien, recibes solo lo bueno. Y si haces mal, recibes lo malo. Entonces, Jesús mismo sufría. Y nos dijo que en este mundo tendremos aflicción, pero que podemos confiar porque Él ha vencido. Entonces, eso es que nosotros nos tenemos que atar a la base, a los cimientos de la verdad. Habrán momentos cuando nos distraemos, pero estamos atados en la verdad. Pase lo que pase, reciba lo que reciba. Eso vamos a ver en un momento, porque no es lo que pasaba muchas veces en el Antiguo Testamento ni tampoco en el Nuevo. Pero después entonces ya lo explica un poco más el 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto?
y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces, ¿cuál es el motivo de no poder entrar en la promesa de Dios? La incredulidad. Entonces, no creían. Igual sí seguían a Dios, pero mientras que ellos recibieron lo que querían. Eso no es creer a Dios, es seguir por lo que recibes. Y después el capítulo 4, versículos 1 y 2 dice: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Entonces, ellos habían oído el mensaje, pero no habían creído a Dios. Pero eso no es algo que solo vemos en el Antiguo Testamento, porque a veces ya culpamos a los judíos, decimos que mira, ellos eran el pueblo elegido y ya siempre cada 2 por 3 desobedecieron. Pero también en el Nuevo Testamento hay algunas historias impresionantes. En Mateo, sabemos que Jesús al principio de su ministerio sanaba a mucha gente. Dice esto en Mateo 15, 29. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Entonces, Jesús sanaba a todos. Y ellos sí glorifican a Dios, pero es por lo que han recibido, no por quién es. Y lo vemos en otros contextos. Juan 6. Entonces, Juan 6, esto es el versículo 60, empezando ahí. Entonces dice, al oírlas, entonces ya él está enseñando, empieza a hablar de lo que viene para él, su muerte, su sacrificio y el por qué. Y el 6:60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Se refieren que son sus discípulos, pero no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. O sea, ya reconocía que Jesús le iba a entregar. Que Judas le iba a entregar a Jesús. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Entonces ya la mayoría de sus discípulos se van, ya no le siguen. ¿Por qué? Porque ya no recibían lo que querían. Ya la cosa se puso de otra forma y ya como ellos no creían, ellos solo ya creían en lo que recibían. Pero en el momento cuando ya la cosa se pone duro, se van. Y llega el momento que Jesús ya dice a los 12, ¿y vosotros también os vais a ir? Le respondió Simón Pedro, este es el versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces ya Pedro hace lo dice tan claro, que mira, nosotros no estamos siguiéndote por lo que recibimos. Nosotros vemos que solo tú tienes palabra de vida eterna. Y ya hemos visto que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hemos visto y hemos creído. Entonces ya es diferente. Entonces, aunque vemos cosas que no entendemos, ya hemos creído en ti. Y lo vemos otra vez en la entrada triunfal. ¿Qué hace? Entonces hay tanta gente que sale para ver a Jesús y proclamar la venida del Mesías, que en su mente va a echar a los romanos. Al tal punto, en Juan 12, lo dice de esta forma. Juan 12, 17, dice, daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle. Entonces habían oído también del milagro de resucitar a Lázaro, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Entonces vemos que hay una multitud que va allí para recibir a Jesús, a la entrada de Jerusalén. ¿Pero por qué? ¿Porque creían en Jesús? ¿O creían en los resultados que pensaban que iba a hacer? Es muy diferente. Entonces, porque muchos estaban ahí por la señal, el milagro de hacer la resurrección con Lázaro. Habían oído eso, entonces ya están ahí para ver cómo Jesús va a echar a los romanos. Eso es lo que ellos creían en ese resultado. Y claro, sabemos la historia, que después cuando Jesús no lo hace, ellos se van. Incluso se unen a la multitud, varios de ellos que están gritando, crucifícale. Porque no creían en Jesús, creían en resultados. Y cuando no recibieron lo que querían, ya se fueron. Y tenemos también la historia de los 10 leprosos que vienen a Jesús. Y Jesús los sana a todos, los 10. ¿Y qué hicieron? Hay uno que vuelve. Los otros 9 ya habían recibido lo que buscaban. Pero el uno que vuelve, vemos que él cree en Jesús. No cree en los resultados. No venía solo para recibir, pero vuelve para más. Vuelve para seguir al Mesías, al Hijo del Dios viviente. Entonces, el texto que hemos visto en Hebreos, vemos ese término de que
Entonces, somos de la casa donde Jesús es el dueño. Si retenemos firme hasta el fin la confianza, el gloriarnos en la esperanza. Otra vez, no es retener nuestra esperanza en los resultados. Es retener firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza de que Jesús es el Mesías, de que Dios va a cumplir sus promesas. Aunque vemos cosas que no entendemos, sabemos quién tiene el control. Y al final es como la parábola que Jesús usaba, que hay tantas cosas últimamente que me vuelven a esta parábola de los 4 terrenos. Entonces, ¿qué dice aquí? Entonces, cuando Jesús ya explicaba la parábola para sus discípulos, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, en ese caso ya ni tiene un impacto en ellos. El 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. O sea, cuando ya hay algo que no querían, se van. Entonces, estos son los que dice en Hebreos, que no se mantienen firmes en la confianza y la esperanza. Entonces, nosotros nos podemos gozar incluso en los momentos difíciles porque sabemos que Dios siempre cumple su promesa. Y eso no quiere decir que nos da todo lo que pedimos, pero Él nos va a llevar hasta la eternidad con Él, si hemos creído en Él. Otra vez, creer en Él, no en los resultados. Y después, en esa parábola dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, ellos reciben la palabra, pero no es el mismo tema de los anteriores, que la reciben con gozo. La reciben, pero después levantan la cabeza y ven las riquezas y las cosas del mundo y dicen, es que no quiero esa palabra, prefiero lo otro. Pero al final, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces ya, al sembrar una semilla, claro, ¿qué hace el terreno, la tierra? Nada, es que Dios ha diseñado la semilla para crecer. Pero Jesús decía que nosotros somos como la tierra. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué buscamos? ¿En qué creemos? ¿Creemos en Dios? Aunque me vienen momentos de sufrir, creo que Él tiene el futuro en sus manos. Creo que Él me salvó. Creo que Él me perdonó. Creo que Él camina conmigo, que Él ya me ayuda en todo. Aunque viene aflicción.
O digo que ya no puedo más, ya me voy, porque esto no es. Porque yo he venido aquí para recibir lo bueno, yo he venido aquí para las bendiciones y mira, estoy sufriendo. La pregunta otra vez, ¿confías en Dios o en los resultados? Porque como decía aquí en el 4, versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó de oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Dios nos dice la verdad, nos muestra su gracia, nos perdona, nos ofrece su salvación. Pero ¿recibimos esa semilla? ¿Creemos en Él? ¿O solo creemos en los resultados? Que queremos la comida que nos da, queremos ya el agua, queremos la victoria, queremos ya la libertad, queremos eso. Y si ya se va, entonces ya no puede ser Dios que estoy siguiendo. No es así. Dios es fiel y está obrando en todo y te ama. Pero nuestro papel es confiar en Él. No somos perfectos, pero confiar que a pesar de las aflicciones, a pesar de lo que vemos, a pesar de sufrir a veces, a pesar de tener esa batalla aún en nosotros, confiar en Él. Eso es lo que dijo Jesús en Juan, y con esto terminamos. Juan 16, 33. Entonces dice, esto Jesús está hablando y dice, estas cosas os he hablado ya sobre lo que iba a sufrir. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Eso es la confianza que tenemos que mantener firme en nuestras vidas. Entonces, te animo a dedicar un tiempo para reflexionar y considerar cómo es nuestro Jesús. Porque Él mismo nos dijo, confiad, porque yo he vencido. No yo, Él ha vencido al mundo. Por eso podemos tener confianza y podemos retener firme hasta el fin nuestra confianza y el gloriarnos en la esperanza. Te desafío volver a poner los ojos en Dios y pensar en Él y cómo es. Bendiciones, y como siempre, si tienes una duda o una necesidad, ponte en contacto con nosotros. Podemos apoyarte en la oración o consejo, pero siempre somos mejores juntos como su cuerpo. Bendiciones y nos veremos muy pronto.